Queridos amigos, continuamos con el estudio de la lección de Escuela Sabática. Llegamos al domingo 31 de marzo, Guerra en el cielo. Se nos propone que estudiemos el versículo de memoria, ¿verdad?, para esta semana de Apocalipsis capítulo 12, donde se narra el conflicto que se da entre Dios y Satanás. Estos versículos justamente narran un conflicto en el cielo, un conflicto celestial, y surge la pregunta, ¿no? Qué raro que en el cielo haya una guerra. Que en el cielo, que es un lugar perfecto, surja una rebelión entre uno de los seres. ¿Por qué ocurrió? Y aquí surgen dudas también respecto a, pero bueno, Dios creó un ser en el que comenzó la guerra, Dios sabía que iba a comenzar la guerra, Dios podía haber evitado esa guerra, hubo algún defecto en este ser para originar el pecado en él y generar esta rebelión. Vamos a ver durante este trimestre, obviamente, todos los matices del conflicto, pero en esta semana vemos cómo comienza. El conflicto comenzó en el cielo y lo vemos en Ezequiel 28 y en Isaías 14. En estos dos capítulos se aprecia el origen de este pecado, de este mal, pues en quien entonces era Lucifer. Esta es la realidad. Dios no creó a Satanás como tal. Satanás es el nombre de adversario que se da después, ¿verdad? Pero en el origen, en el principio del universo, o cuando Dios creó a Lucifer, era justamente un ser perfecto. Era un ángel querubín protector, ¿verdad? Era un ángel en el que no había ningún matiz de pecado, ni de orgullo, ni de mal. Era perfecto. Lo que pasa es que, como parte de esa perfección, tenía la libertad de amar o no amar. Tenía la libertad de elegir. Y esta libertad, que nosotros llamamos libre albedrío, ¿verdad? Pero esta libertad fue la que Satanás, o Lucifer en aquel momento, ¿verdad?, usó mal. El pecado se originó en él mismo. Y la esencia de su pecado justamente tuvo que ver con desear la adoración que no le correspondía. Él, que era un ser creado, decidió, buscó, anheló la adoración de Dios. Este proceso mental, que seguramente llevó tiempo, fue el origen de todo el mal que sufrimos hoy en día. El único, el primer lugar donde surgió ese pecado. A partir de ahí intentó usurpar ese trono, ¿verdad?, que no le correspondía, y ahí comenzó la guerra abierta en el cielo. El conflicto de los siglos nos da más matices de esta realidad, pero nos dice básicamente que con cada advertencia que Dios dio con amor y misericordia infinitos, solo se despertó un espíritu de resistencia. Desgraciadamente, no hubo lugar en el cielo y tuvo que ser expulsado.